Buen día, mi nombre es Medardo Meliat y estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas en la extensión Valencia. Hoy estaremos tratando puntos sobre la optimización clásica o programación matemática. Daremos inicio con entendiendo lo que es la optimización. ¿Qué es la optimización? Eh, yo puedo desarrollar un proceso y ese proceso tendrá ciertos pasos y tendrá ciertos costos eh, para lograr algo, ¿ok? Ya sea un producto, un servicio, etcétera. Eh, esos pasos, lo que se busca generalmente es la optimización. ¿Qué es la optimización? Obtener los mismos resultados con un número menor de pasos o obtener eh, los mismos resultados eh, con menores costos o obtener mejores resultados con los mismos pasos y los mismos costos. En fin, es optimizar, es tener una actividad X y que esa actividad se desarrolle de una mejor forma, optimizando o mejorando los procesos. Aquí tenemos una definición clásica. Optimizar significa buscar la mejor manera de realizar una actividad. Ahora, en términos matemáticos, es distinta la situación. ¿Ok? Porque en matemática lo que se procura es desarrollar un modelo. El modelo es una función objetivo que tiene como fin obtener siempre, básicamente, dos valores, el máximo o el mínimo. Por ejemplo, quiero obtener algo con el mínimo costo, cuál sería la mínima inversión, cuál sería la mínima cantidad de personas, la misma cantidad de material, la mínima cantidad de materiales, o cuál sería el máximo beneficio, cuál sería la máxima producción. Entonces, en matemáticas estaríamos hablando de mínimos y máximos. ¿Ok? Eh, y la idea es conseguir la mejor solución posible a un problema planteado. ¿Dónde se utiliza la optimización? De la manera, en lo más básico, la optimización se utiliza para ayudarnos a tomar decisiones. Decisiones estratégicas, decisiones operativas, pero su función es ayudarnos a través de un modelado matemático a obtener la mejor decisión o el mejor valor de un grupo de valores o de funciones. Eh, Como podemos ver, es una herramienta que nos ayuda a la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, según sea la necesidad de la organización. Eh, Vamos a ver lo que es la formulación de un problema de optimización. Los problemas de optimización, en fin, consiste en definir el modelo matemático sobre un problema real para obtener los valores óptimos. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, esto tiene muchas aplicaciones en la economía, en finanzas, en física, en medicina, en computación, etcétera. ¿Ok? Requiere de varios pasos. Descripción del problema. Tengo que entender el problema, porque si no lo entiendo, no lo puedo modelar, ya que tengo que definir variables, tengo que definir restricciones y todo eso viene de la descripción del problema. Una vez que entiendo el problema, tengo que elaborar un modelo. Eh, de ese modelo voy a obtener una solución o varias soluciones. Tengo que interpretar esas soluciones, estudiarlas, evaluarlas, a ver si se adaptan o se, o se estima o si esa interpretación me permite ver si el modelo elaborado es el correcto. ¿Ok? Control e implementación de la solución, ya esto es una parte más operativa.
Cuando ya conseguí la solución, tengo que implementarla y tengo que llevarle un control para estar seguro que se esté implementando correctamente y que la decisión tomada eh, o los resultados obtenidos en realidad son los óptimos. Y, eh, y lo último es un trabajo constante, que es la actualización si hay cambio de parámetros o de las estructuras mismas del problema. Si las restricciones cambian, si las variables cambian, si eh, varios aspectos del modelado harían, hay que actualizar la fórmula y recalcular. Veamos algunas clasificaciones de los problemas de optimización. Un problema de optimización continua cuando su conjunto factible es un subconjunto continuo. Tenemos los de optimización discreta cuando su conjunto factible es un conjunto discreto, es decir, cuando un conjunto factible no tiene puntos de acumulación. En el primer caso hay puntos de acumulación. Eh, eh, Problemas de optimización combinatoria cuando su conjunto factible es finito. Eh, Estamos limitados entre valores. Y la optimización variacional, distinta a la combinatoria, su conjunto factible es un subconjunto de dimensiones infinitas. Aparte de los criterios hablados con anterioridad, tenemos otra forma de clasificación de los problemas de optimización. Uno sería teniendo en cuenta el tipo de restricciones en la variable, y tendríamos dos tipos, con restricciones dadas por igualdades y con restricciones dadas por desigualdades. Y teniendo en cuenta las propiedades de la función objetivo y de las que definen las restricciones, serían las lineales, las no lineales y las convexas. Algunos fundamentos de la optimización y que están incluidos en todos los problemas de optimización serían las variables independientes. Tendríamos las funciones de esas variables, conjunto de relaciones que deben cumplir las variables del problema, eh, que en este caso estaríamos hablando de restricciones, ya lo vamos a ver, y las variables del problema. Tenemos varias variables, tenemos determinadas varias opciones, pero no todas las variables afectan la función del problema. ¿Qué variables nos interesan? Las variables de decisión. Cuando formulamos un problema, cuando definimos la función objetivo, necesitamos seleccionar las variables independientes. ¿Cuáles son aquellas variables? Aquellas que eh, tienen un impacto significativo sobre la función. No son todas las variables. Si al alterar un valor, la función, cuando yo la grafique, cambia o es afectada, esa variable de independiente necesita ser incluida en el modelado. ¿Ok? Ahora, las variables pueden tener cualquier valor, eh, un valor infinito, desde infinito negativo hasta infinito positivo. No. Las variables tienen restricciones en base al modelado que yo estoy haciendo. Entonces, una vez que yo tengo ya determinado las variables independientes, lo que queda es establecer a través de ecuaciones e inecuaciones las relaciones entre las variables. ¿Ok? ¿Por qué se establecen las restricciones? Las restricciones son propias de la actividad que se está desarrollando, propia del proceso. Tengo un número determinado de materiales, tengo un espacio determinado, tengo unas rutas establecidas. Entonces, por eso hablamos de que estas relaciones tienen limitaciones, por ejemplo, de leyes naturales o limitaciones tecnológicas o limitaciones en el proceso en sí o en el sistema, y estas son las llamadas restricciones del sistema.
Vamos a hablar sobre los tipos de restricciones. Existen dos tipos de restricciones y los tipos de restricciones vienen dadas a que pueden ser determinadas a través de ecuaciones o de inecuaciones. Si yo obtengo o determino la restricción a través de ecuaciones, estaríamos hablando de restricciones de igualdad. Como podemos ver en la lámina, dice que son ecuaciones entre las variables de la forma, y ahí tenemos un ejemplo, ¿ok? Y restricciones de desigualdad, que son inecuaciones entre las variables de la forma, y ahí ya tenemos un ejemplo. Entonces, considerando únicamente las restricciones de dos tipos, restricciones de igualdad de forma y restricciones de desigualdad de forma. Bueno, como ya habíamos hablado, debido a que siempre es posible, mediante una simple transformación, expresar problemas en términos de estas clases de restricciones. Son los únicos dos tipos de restricciones que estaremos hablando en cuanto a modelos matemáticos. El punto de inflexión es el punto en el cual una función, la función objetivo que hemos definido, cuando pasa de ser de convexa a cóncava o de cóncava a convexa. Es ese cambio. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Está clarísimo que el punto de inflexión en este caso, en el gráfico que vemos acá, es 0. ¿Por qué? Ella es cóncava, viene cóncava, comienza en este caso tiene un decrecimiento, se detiene en un punto, ¿ok? Y después comienza a crecer. Comienza a crecer y llega un punto en el que ya deja de ser decreciente y comienza a ser creciente. Ese punto en el que él cambia de decreciente a creciente y pasa a hacer una concavidad hacia abajo o se convierte convexa, ese punto exacto es el punto de inflexión. En la gráfica podemos ver que para el ejemplo que se está dando, el punto de inflexión es 0. Características de los puntos de inflexión. Cuando la función se acerca a un punto de inflexión, crece, si viene creciendo o decreciendo, aumenta su velocidad, o sea, crece más. Y una vez que sobrepasa el punto de inflexión, ya crece menos. O si viene decreciendo, decrece más y cuando sobrepasa el punto de inflexión, comienza a decrecer menos. ¿Ok? Como que disminuye la velocidad. Esto significa que donde hay un punto de inflexión, la derivada tendrá un máximo o un mínimo. Más adelante vamos a ver lo que es un máximo y un mínimo, pero es como, mira la función, se detiene y cambia de dirección. Ahí es que sería un punto máximo o sería un punto mínimo. ¿Ok? Entonces, esto significa justamente que donde haya un punto de inflexión, la derivada tendrá un máximo o un mínimo. Consecuentemente, se encontrarán los puntos de inflexión buscando ceros en la segunda derivada. Y allí tenemos un ejemplo. ¿Ok? Tenemos una función, la primera derivada y en la segunda expresión obtenemos que los puntos de inflexión para esta función que está aquí es menos 14 que está por acá abajo y 1 que está acá, ¿no? Es lo que se expresa acá. Ahora, ¿cómo se obtiene el punto de inflexión? Aquí dice que se observa que justamente donde la derivada tiene un mínimo o un máximo es donde la función tiene el punto de inflexión. En este caso ese mínimo porque es la gráfica que tenemos acá. Para hacer que eh, qué punto o sea, para obtener el punto de inflexión exacto, hay que derivar la función derivada e igualarla a 0. Como vemos en el ejemplo, se está igualando a 0 y por lo tanto la función original en x0 tiene un punto de inflexión. Los valores máximos y mínimos de una función. Los máximos de una función son los valores
más grande de la función, como podemos ver en la gráfica, viene creciendo hasta que llega a un máximo y comienza a decrecer. Y los mínimos de una función son los valores más pequeños de la función. Como podemos ver en el gráfico, el mínimo viene decreciendo hasta que llega a un punto, que es en este caso sería el punto mínimo, el valor mínimo, y comienza a subir. Los máximos y los mínimos de una función son extremos relativos, cuando son los valores más grandes o más pequeños de su entorno. Tengo una función que no vamos a imaginárnoslo como una onda. Cada vez que llega a un tope máximo, esa es un máximo relativo. Y cuando llega a un mínimo, un tope mínimo, es un mínimo relativo. Ahora, si cuando yo llego a ese punto máximo es lo más que puede crecer esa función, yo puedo tener 7 puntos máximos, pero el que llega, el que obtiene el mayor valor, ese es un máximo absoluto. Todos los demás que están por debajo es un máximo relativo. Lo mismo aplica para el mínimo. En esta gráfica se puede apreciar mejor, ya desde el punto de vista visual, lo que es un mínimo absoluto y lo que es un mínimo relativo o un máximo relativo y un máximo absoluto. Como podemos ver, tiene tres valores máximos, ¿ok? En que la función viene creciendo, pero dos de ellos son inferiores al máximo total de la función. Hay un máximo que sobrepasa a todos y ese máximo, que es el máximo valor que esa función puede obtener cuando está creciendo, es el máximo absoluto. Y el mínimo absoluto es la situación inversa, ¿ok? Como lo pueden ver aquí en la gráfica. También se puede identificar los extremos relativos estudiando el crecimiento o decrecimiento. Un punto máximo es relativo cuando la función pasa de ser decreciente a decreciente. Vamos a ver en la función, por ejemplo, el que dice máximo absoluto. Cuando él llega a ese punto que viene creciendo, la función no sigue creciendo más, sino que comienza a decrecer. Obviamente, allí hay un máximo. ¿Ok? Que puede ser absoluto o relativo. Eso se determina de otra forma. Pero el hecho de que la función venga en una dirección y se invierta, viene creciendo y decrece, se establece un punto máximo. Un punto mínimo es lo contrario, viene decreciendo, llega a un punto X y la función comienza a crecer. En ese momento exacto en que cambia de dirección, estaríamos hablando de un mínimo o máximo relativo. Entonces, a partir de la primera y segunda derivada de una función, se puede saber si una función tiene un extremo relativo en un punto y si dicho punto es un máximo relativo o un mínimo relativo. ¿Ok? Ya esta es la parte matemática del proceso de cómo determinarlos. Si un punto es un máximo relativo o un mínimo relativo. Podemos llegar a establecer en conclusión que una gran cantidad de problemas son susceptibles de optimización, ya sea que quiero optimizar recursos o quiero optimizar procesos. Todo este proceso de optimización está ligado a situaciones reales. Estas situaciones pueden ser formuladas como problemas. Mucho de que se obtengan valores reales que nos permitan optimizar actividades depende de la práctica y la experiencia que permita crear funciones objetivo o funciones de modulado correctas. Establecer las variables independientes que en realidad afectan la función y lograr determinar las restricciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos de optimización no son sencillos.
¿ok? Y que el formulado es la base inicial para obtener valores que en realidad nos permitan tomar decisiones, ¿ok? Si un modelo está mal formulado, vamos a obtener valores que no aportan nada a una toma de decisión. Entonces, desde este punto de vista digamos que el proceso de optimización matemática es muy parecido a- es más un arte que una ciencia. ¿Ok? La ciencia viene después, la matemática viene después, pero el primer proceso es muy abstracto y consiste en la formulación del modelo, el cual se quiere estudiar, evaluar y optimizar. Estos problemas son, no considero que sean muy complejos de resolver, pero sí de formular. Y en algunos casos, dependiendo de las variables y de la formulación, se requiere mm, aplicar algoritmos preestablecidos ya diseñados para ellos y en algunos casos se requiere la ayuda de cálculos computacionales.